Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el tema sobre el comportamiento suicida en niños y adolescentes. Vamos a hacer primero un enfoque sobre los factores de riesgo y algo de la evaluación en este tipo de población. Entonces, primero, como para hablar de este tema, pues hay que definir claramente algunos términos que vamos a tratar durante la presentación. Básicamente son la ideación suicida, la autoagresión y el suicidio. Cuando hablamos de ideación suicida, entonces nos referimos a los pensamientos que hay sobre autoagresión o suicidio que tengan el deseo de morirse. Entonces es cuando hacen planes, se define cuándo y dónde y cómo llevar a cabo los planes. La autoagresión se refiere a algunas formas de autoenvenenamiento o de autodaño, así tengan o no la intención de morir. Y el suicidio ya se incluye todas las muertes derivadas de actos deliberados de autodaño. Con la epidemiología, entonces, es importante aclarar pues que en el suicidio se mueren más por suicidio hombres que mujeres, a pesar de que son las mujeres las que tienen mayor ideación suicida y hacen más intentos de suicidio, pero los hombres llegan más fácil al cometido de morir. Con respecto a los métodos, depende mucho de la disponibilidad que tengan de los métodos los pacientes, y de ciertos países cambian los diferentes métodos que utilizamos. Por ejemplo, en Estados Unidos el método más importante de suicidio, el que más se ve, son las armas de fuego, porque en este país hay una relativa fácil disponibilidad de estas. Y más, cuando es para los intentos, allí es más por autoingestión de medicamentos de venta libre, principalmente analgésicos. Pero en otros países, por ejemplo como Reino Unido, otros países europeos, se ve que el método más común de autoagresión son las sobredosis y los cortes en piel, porque allí hay más restricción del uso de armas. Con respecto a la parte de ahorcamiento, ha llamado la atención últimamente que se ha incrementado el número de gente joven que está muriendo por este método, básicamente porque es un método accesible y tiene una alta letalidad. Ya con los factores de riesgo hay que hacer una diferenciación entre hombres y mujeres. Las mujeres, se ha visto que el principal factor de riesgo asociado al suicidio es presentar la depresión mayor. Esto aumenta hasta 20 veces el riesgo de morir por suicidio. Y el otro factor de riesgo importante, seguido de la depresión, es haber tenido intentos de suicidio previos. Para los hombres varía un poquito esto, y el principal factor de riesgo es haber tenido los intentos de suicidio previos, que incrementa 20 veces, incluso hasta 30 veces el riesgo de suicidio. Y en orden le siguen la depresión mayor, tener asociado consumo de sustancias y presentar comportamientos disruptivos. Ya vamos a hacer como un enfoque de cada factor de riesgo que están asociados al comportamiento suicida en esta población de niños y adolescentes. Entonces hay que mirar primero el núcleo de la parte genética y neurobiológica, porque en los estudios que se han hecho de suicidio se ha encontrado que hay una relación fuerte desde la parte genética y desde lo que sucede en el cerebro con los neurotransmisores, que ya más adelante voy a explicar un poquito esto. Entonces, desde lo genético, ¿qué se ha visto? Por ejemplo, que cuando se estudian grupos de gemelos, hay dos tipos de gemelos, los monocigotos y los dicigotos. Los monocigotos son aquellos que vienen del mismo óvulo y los dicigotos vienen de óvulos distintos. Los monocigotos comparten mayores características genéticas, y cuando se estudia esto se ve que hay mayor concordancia de comportamiento suicida en los gemelos que vinieran del mismo óvulo, de los monocigotos, hablando de una mayor relación genética. Lo otro que se ha estudiado son cuando estudian niños de adopción. Entonces estudian algún niño adolescente que murió por suicidio, que era adoptado. Cuando estudiaban retrospectivamente esta situación, veían que sus padres biológicos también tenían mayor comportamiento suicida, hablando también mucho del componente genético. Y con respecto ya al sistema de los neurotransmisores, que son unas sustancias que están en nuestro cerebro y dominan ciertas funciones cerebrales importantes, hay uno que es del sistema serotoninérgico, que se llama la serotonina, y este tiene que ver con el control de impulsos. En este grupo de pacientes que tienen comportamiento suicida se ha encontrado alteración de este sistema, llevando por un pobre control de impulsos.
Otros de los factores de riesgo importantes entonces son las características psicológicas y cognitivas que tengan los pacientes, o sea, la forma en que piensan los pacientes, en que tienen estructurado su pensamiento y su personalidad. Lo importante aquí es que se ha visto que hay ciertas formas de pensar que nos facilitan la aparición de comportamientos suicidas, como es la desesperanza, tener un pensamiento dicotómico, o sea, un pensamiento de todo o nada, tener una visión negativa sobre el futuro y una visión negativa de sí mismo, tener baja autoestima y tener un locus de control externo. ¿Qué quiere decir esto de locus de control externo? Es que ponen la culpa de las situaciones todo afuera de sí, en la parte externa, y no toman responsabilidad sobre los actos o las culpas que tienen ellos mismos. Entonces, estas características aumentan el riesgo de la conducta suicida. Ya hablando desde la forma de la personalidad, de cómo es uno, se ha visto que la impulsividad, la agresión, el neuroticismo y algunos rasgos de ansiedad pueden ser factores intermedios para el comportamiento suicida como riesgo. Con respecto a esas características psicológicas y de la personalidad, sobre todo la irritabilidad y la impulsividad se han asociado mucho al suicidio en hombres.